Hola, soy Isidro Fernández de la bodega Casar de Urbia, aquí en Bierzo. Estamos en la bodega, pero no cabe duda de que lo más importante de la bodega es el viñedo propio, en Valtuya de Arriba, en la montaña. Allí hacemos una selección de 52 pagos que clasificamos en pagos altos, medios y bajos, que de alguna manera tenemos que llevar a la bodega separados. Hacemos una selección de partes bajas, más arcilla, vinos más anchos, afrutados, florales, partes medias, vinos más complejos, que empieza a aparecer la piedra, que empezamos a darle al vino algo más, ¿no? Y partes altas que, como digo yo siempre, vinos de chupar piedras, ¿no? de la montaña, de la pizarra y el cuarzo. Bueno, aquí podemos ver un poco lo que es la evolución del suelo, ¿no? En una misma ladera podemos ver básicamente tres suelos. Veis aquí un suelo con muy poca evolución, un suelo antiguo, ¿no? con mucha piedras muy gordas, hay piedras realmente grandes. A medida que vamos bajando por la mitad y el suelo va descansando, va apareciendo un poco más la arcilla, y en la parte de abajo, aunque ahora no la podemos ver, porque hay algo más de hierba, pero sí se puede apreciar un poco en el trasfondo un poco de material rojo, arcilla, que la arcilla es el material fino, este material fino que lo arrastra la lluvia, lo baja para abajo, y por supuesto la lluvia no puede arrastrar las piedras se quedan arriba y las arcillas se van para abajo. Esto, ¿qué traen los vinos? En los vinos las arcillas nos da vinos más grasos, más volumen en boca, vinos más amantes, más anchos, ¿no? Y arriba, sin embargo, esto nos da vinos pues más largos, más longitud y bueno, más mineral, ¿no? Más piedra, ¿no? Esta es un poco la esencia. El Bierzo es Bierzo y la Mencía es Mencía. La Mencía para mí es una variedad muy fresca, de paso muy fluido por la boca, que puede llegar a ser muy aromática, puedes hacer crianza con ella, es una variedad muy versátil. Y el Godello, pues bueno, a mí me gusta a veces decir que a veces veo a la Godello como la Chardonnay española, pero quizás más que porque se parezca, porque tiene bastantes matices y bastantes vertientes diferentes para poder elaborar, ¿no? Quizás la Godello de Bierzo, pues con respecto a otras Godellos, la veo una Godello más suntuosa, más cremosa, más ancha que larga, ¿no? Aunque esto sería, por ejemplo, nuestro primer vino que hacemos de arcillas, pero en las zonas más altas pues ya se me parece a lo mejor más atlántica todavía si cabe, más larga, más mineral. Bueno, son vinos completamente distintos y los dos son Godello 100%.